qué no?, dijo la condesa Jamelina en su entusiasmo romántico por la caballería. ¿Por qué esos brazos victoriosos, acostumbrados a distribuir golpes cuando estaban en campaña, habrían de perder energías en su hogar? Preferiría 1000 veces recibir una tunda diaria de un marido cuyo brazo fuera tan temido por los hombres como por mí, que convertirme en la esposa de un cobarde que no se anima a levantarle la mano a su mujer ni a nadie. Desearía que os hiciera provecho un esposo tan activo, tía querida, pero no os habría de envidiar, pues si los huesos rotos son de desear en un torneo, nada hay más desagradable en la toilette de una dama. Pero el castigo no es necesariamente consecuencia del matrimonio con un caballero famoso en las armas, aunque es verdad que nuestro venerado antecesor, el Ringgrave Gottfried, era de carácter algo rudo y amigo de abusar del vino del Rin. El caballero verdaderamente perfecto es un cordero entre las damas y un león entre los caballeros. Hubo un Teobaldo de Montagny, Dios lo tenga con él, la mejor alma que haya existido, y no solo enemigo de levantar la mano contra las damas, sino dispuesto a abatir en pleno campo a todos los enemigos que se le presentaran. En fin, fue culpa suya, era uno de los mantendores del torneo de Alflingham, y se portó tan bien que si hubiera sido del agrado del cielo y de vuestro abuelo, pudo haber una dama de Montigny que hubiera tratado más dulcemente su bondadoso carácter. La condesa Isabel, que tenía motivos para temer al tema del torneo de Alflingham, tan recurrido por su tía, dejó que la conversación decayera y Quintín, con la buena disposición natural en quien ha sido bien educado, se adelantó para unirse al guía como si tuviera que hacerle algunas preguntas relativas a la ruta. Continuaron las damas su viaje en silencio o abordando temas que no vale la pena mencionar, hasta que se anunció el día y, dando que llevaban varias horas a caballo, Quintín, temiendo que se fatigaran, se mostró ansioso por saber la distancia que los separaba del primer lugar de descanso. Os lo diré pronto, repuso el guía, antes de que haya pasado una hora. Entonces, ¿nos dejaréis en manos de otro guía? Sí, señor arquero, mis viajes son siempre cortos y en línea recta. Cuando vos y otros, señor arquero, vais con el arco, yo sigo siempre la cuerda. Para entonces, hacía ya mucho tiempo que la luna había desaparecido, y las luces del amanecer empezaban a mostrarse claras y brillantes hacia el este, y a reflejarse en la superficie de un pequeño lago a cuya orilla cabalgaron durante algún tiempo. Este lago se hallaba en el centro de una amplia llanura salpicada de árboles, arbustos y zarzales, pero bastante abierta, de manera que los objetos empezaban a distinguirse con suficiente claridad. Quintín echó una mirada a la persona a cuyo lado cabalgaba y, a la sombra de un amplio sombrero gancho, parecido al de un campesino español, reconoció las facciones burlonas de aquel mismo Andresillo, cuyos dedos, de acuerdo con los de su lúgubre compañero, Tres Escaleras, estuvieron tan activos cerca de su cuello, impulsado por la aversión no del todo independiente del temor, pues en su propio país los verdugos son mirados con terror casi supersticioso, que su milagrosa salvación no había disminuido. Durward dirigió instintivamente la cabeza de su caballo hacia la derecha y picándolo al mismo tiempo con la espuela, dio una media vuelta que lo alejó 3 metros de su odioso compañero. «Hola, hola», exclamó Andresillo, «por Nuestra Señora de la Greve, que nuestro joven soldado me recuerda. Camarada, confío en que no me guardéis inquina. Todos nos ganamos el pan en este país. No es necesario que nadie se avergüence de haber pasado por mis manos, pues cumplo con mi trabajo con cualquiera y, además, Dios me ha dado la gracia de estar siempre alegre. Podría citaros chistes contados en la escalera misma de la horca, que os aseguro me obligaron a apresurar mi trabajo por temor a que mis pacientes se murieran de risa, antes, con lo que hubiera desacreditado el oficio. Mientras así hablaba, hizo desviar a su caballo para salvar la distancia que había puesto entre ambos el escocés, a quien dijo: «Venid, señor arquero, no permitáis que haya mala voluntad entre nosotros. Por mi parte cumplo siempre con mi deber, sin rencor y con el corazón alegre, y nunca aprecio más a un hombre que cuando le he puesto mi cordón al cuello para convertirlo en caballero de la orden de San Patíbulo, nombre que el buen padre Vasconceldiablo gusta de dedicar al santo patrono de la guardia prebostal». «Alejaos, miserable», exclamó Quintín cuando el ejecutor de la ley volvió a intentar aproximarse, «pues de lo contrario me sentiré tentado a mostraros la distancia que debe haber entre un hombre de honor y un individuo de tu calaña». «Bien, bien, qué excitado estáis. Si hubieseis dicho hombre de bien,
habría algo de verdad en ello, pero en cuanto a hombres de honor, por Dios, tengo que tratar con ellos diariamente tan de cerca como estuve a punto de hacerlo con vos mismo. Pero quedaos en paz y guardaos vuestra compañía. Hubiera compartido con vos una botella de vino de Auvernia para limpiar toda mala voluntad, mas parece que despreciáis mi atención. Bien, sed todo lo grosero que queráis. Yo nunca discuto con mis clientes, mis alegres muñecos, mis bailarines, mis pequeños compañeros de juegos, como Jacques el carnicero, dice de sus corderos. En resumen, con aquellos que, como vuestra señoría, llevan escrita la palabra cuerda en sus frentes. Dejad que abusen de mí como quieran, al fin tendrán mis buenos servicios, y vos mismo veréis cuando caigáis de nuevo en manos de Andresillo, que éste sabe cómo perdonar una injuria. Así diciendo, y terminando su discurso con un guiño intencionado y con un chasquido como el que sirve para azuzar a los caballos, Andresillo cruzó al otro lado de la senda y dejó al joven solo, para que pensara en sus sarcasmos de la mejor manera que le permitiese su orgullo escocés. Quintín debió reprimir un impulso de vapulearlo hasta que se separara el palo de su lanza, pues pensó que una lucha con semejante personaje no le repartiría provecho alguno en ningún tiempo o lugar, y que una disputa de cualquier clase en la situación actual equivaldría a una falla del servicio y podría traer las más peligrosas consecuencias. Quedó, pues, callado ante las inoportunas chanzas profesionales de Andresillo, y se conformó con la esperanza de que las mismas no hubieran llegado a oídos de su hermosa viajera, pues es de suponer que no la habrían impresionado a su favor de haber considerado merecidos tales sarcasmos, mas fue despertado repentinamente de esos pensamientos por los gritos que ambas a dos daban las damas. Mirad hacia atrás, por amor del cielo, cuidaos y cuidadnos, nos persiguen. Quintín echó una rápida mirada hacia atrás y vio que en realidad le seguían dos hombres armados que marcaban a un paso que en poco tiempo los iba a colocar junto a ellos. Tal vez sean gentes del preboste que hacen guardia en el bosque. Id, dijo a Andresillo, a informaros de quién se trata. Obedeció Andresillo, y volviéndose cómicamente en la silla, después de haber observado con atención a los que venían corriendo, repuso: estos, señor, no son camaradas vuestros, ni míos, ni arqueros, ni hombres del prebote, pues creo que usan yelmos con viseras bajas y golas. Malditas sean, es la pieza que más detesto de todas las de la armadura. Algunas veces he tenido que lidiar una hora con ellas antes de separarlas. Graciosas damas, dijo Durbar, sin prestar atención a Andresillo, id adelante no tan rápido que parezca que huís, pero lo suficiente como para aprovechar el obstáculo que pondré entre vosotros y estos hombres que nos siguen. La condesa Isabel echó una mirada al guía y luego dijo algunas palabras a su tía, quien habló a Quintín en la siguiente forma: confiamos en vuestra vigilancia, buen arquero, y preferimos arrostrar a vuestro lado el peligro que pueda haber que seguir con aquel hombre cuyo aspecto no es de un buen augurio a nuestro entender. Sea como queráis, son solamente dos los que nos siguen, y aunque deben ser caballeros, como lo dejan suponer sus armas, y tienen malos fines, habrán de saber cómo cumple con su deber un caballero escocés en defensa y a la vista de tan nobles damas. ¿Quién de vosotros, continuó dirigiéndose a los guardias, a sus órdenes, está dispuesto a ser mi camarada y romper lanzas con aquellos caballeros? Dos de los hombres vacilaron ostensiblemente, en cambio el tercero, Bertrand Guyot, juró por Dios que, aunque fueran caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, se batiría con ellos por el honor de Gascuña. Mientras hablaba, los dos caballeros, pues parecía ser esa su categoría, se unieron a la retaguardia del grupo, en la que habían tomado posición Quintín y su bravo compañero. Venían provistos de una armadura excelente, de bruñido acero, sin divisa alguna que permitiera reconocerlos. Uno de ellos, al aproximarse, llamó a Quintín: señor escudero, retiraos. Venimos a relevaros de vuestra tarea superior a vuestra categoría y condición. Haréis bien en dejar estas damas a nuestro cuidado, mas a propósito para atenderlas especialmente, porque sabemos que con vos van apenas mejor que prisioneras. En respuesta a vuestra demanda, señores, sabed en primer lugar que realizo una tarea que me ha sido impuesta por el actual soberano, y además que, a pesar de lo indigno que yo pueda ser, las damas desean continuar bajo mi protección. Fuera, bribón, exclamó uno de ellos. ¿Osaréis vos, un mendigo vagabundo, resistir a caballeros armados? Se trata en realidad de resistencia, puesto que me opongo a vuestra agresión insolente e ilegal, y si hubiera entre nosotros diferencia de categoría, cosa que no sé aún, vuestra conducta descortés la ha hecho desaparecer. Desenvainad vuestra espada, o si preferís usar la lanza, tomad distancia para vuestra carrera.
Mientras los caballeros volvían sus caballos y retrocedían una distancia de aproximadamente 150 pasos, Quintín, mirando hacia las damas, se inclinó sobre la silla como si deseara una mirada favorable de ellas, y cuando agitaron sus pañuelos como para infundirle ánimo, los dos agresores habían tomado la distancia necesaria para su carga. Incitado al Gascón para que se comportara como hombre, Durbar puso en movimiento su cabalgadura, y los 4 jinetes en plena carrera se encontraron en la mitad de la distancia que los separara. El golpe fue fatal para el pobre Gascón, pues su adversario, apuntando a la cara sin defensa ninguna, hizo penetrar la lanza en un ojo y llegó al cerebro, de manera que aquel cayó muerto a los pies del caballo. En cambio, Quintín, aunque peleaba con la misma desventaja, se inclinó en la silla con tanta oportunidad que la lanza enemiga, rozándole ligeramente la mejilla, pasó por encima de su hombro derecho, en tanto que su propia arma, dando a su adversario en la mitad del pecho, la derribó por tierra. Saltó Quintín para quitarle el yelmo al caído, pero el otro caballero, que aún no había hablado, viendo la suerte corrida por su compañero, desmontó casi más rápidamente de su amigo, que todavía permanecía sin sentido. Exclamó: «En el nombre de Dios y San Martín, montad, joven, y seguid viaje con vuestra escolta. Habéis causado bastante daño esta mañana». «Con vuestro permiso, caballero», dijo Quintín, que no podía abandonar el tono amenazador. «Primero tendré que ver con quién he tenido que habérmelas y quién tiene que responder por la muerte de mi camarada. No alcanzaréis a vivir para saberlo ni para decirlo. Volveos en paz. Si hemos procedido mal al interrumpiros el paso, llevamos la peor parte, pues habéis hecho más daño que el que podríais pagar con la vida vuestra y la de vuestro grupo. Pero, en fin, si lo deseáis», pues Quintín empuñaba nuevamente la espada y avanzaba hacia él, «tomad esto como desquite». Y así diciendo, descargó sobre el yelmo del escocés un golpe como solamente conociera Quintín en los libros, aunque su país abundaba en los buenos golpes. Descendió como una catapulta, venció la guardia que el joven soldado levantara para proteger la cabeza, y alcanzado su casco lo cortó hasta llegar a los cabellos, pero sin hacer otro daño. En tanto, Quintín, aturdido y casi arrodillado por la violencia del golpe, estuvo durante un instante a la merced del caballero, de haber querido éste repetir su golpe, pero sea por compasión ante la juventud de Quintín, por admiración a su valor o por generosidad de adversario leal, el caballero no se decidió a aprovechar esa ventaja y dio tiempo a que Durbar, recobrándose, se irguiera y lo atacara con la energía de quien está decidido a vencer o morir, y al mismo tiempo con la presencia de espíritu necesaria para no perder ninguna ventaja. Resuelto a no exponerse nuevamente a golpes terribles como el que acababa de recibir, impuso la ventaja de su mayor agilidad, aumentada por el peso relativamente escaso de la armadura, para acosar a su antagonista, atacándolo desde todas partes con tal rapidez que el caballero, con su pesado armamento, hallaba dificultades para defenderse. Fue en vano que este generoso adversario gritara a Quintín que no había ya motivos de lucha entre ambos y que sentiría tener que herirlo, escuchando solamente los dictados de un deseo apasionado de vengar la vergüenza causada por su momentánea derrota. Quintín continuó embistiéndolo con la rapidez del relámpago, amenazándolo ya con el filo, ya con la punta de su espada, y vigilando en tal forma los movimientos del contrario, cuya tremenda fuerza había comprobado, que estaba siempre pronto para saltar hacia atrás o hacia un lado y evitar así los golpes de su terrible arma. «Id al diablo, tonto terco y presuntuoso», murmuró el caballero, «¿no estaréis tranquilo hasta que os dé un buen golpe en la cabeza?». Y así diciendo, cambió de estilo de pelea y se mantuvo a la defensiva, conformándose al parecer con parar sin devolver los golpes que Quintín le lanzaba incesantemente, y con la resolución íntima de poner fin a la lucha con un solo golpe, tan pronto la fatiga o un paso en falso o descuidado del joven soldado se lo permitiese. Es probable que hubiera tenido éxito en su política astuta, pero el destino no lo quiso así. El duelo se desarrollaba aún con el mayor ardor cuando apareció un grupo numeroso de jinetes gritando: «¡Deteneos en nombre del rey!». Dieron un paso hacia atrás los dos combatientes y Quintín vio con sorpresa que al frente de la partida que interrumpiera el combate llegaba Lord Crawford, su capitán. Venía también Tristán, el ermitaño, con 2 o 3 de los suyos, en total unos 20 hombres.